Buen día, mi nombre es Camila Dayana Méndez y Fuentes, código 1069769094. Haré la presentación de la fase 5, la información exógena de impuestos nacionales y planeación fiscal. Introducción. En el siguiente documento se realizará una investigación argumentativa sobre la información exógena, en la cual se expondrán los datos más importantes a conocer sobre esta, como lo es su definición, para qué sirve, el marco legal que la rige, los formatos y plazos para presentarla, quienes deben hacerlo, entre otras cosas. Posteriormente se encontrarán con un cuadro comparativo entre la Resolución 60 del 2017 y 68 del 2016 de la DIAN, donde se plasman sus aspectos más relevantes. Objetivos. Objetivo general. Investigación y análisis completo acerca de la información exógena. Objetivos específicos. Definición, marco legal e importancia de la exógena. Identificar quiénes están obligados a presentarla. Conocer los formatos que se utilizan para su presentación. Reconocer montos y plazos para presentarla. Cuadro comparativo entre la Resolución 60 del 2017 y 68 del 2016 de la DIAN. ¿Qué es la información exógena y cuál es su marco legal? La información exógena se refiere al reporte integral de datos que deben presentar las personas naturales y jurídicas por medio de la plataforma digital de la DIAN. En este reporte se debe registrar las cifras reportadas en las declaraciones tributarias, transacciones y operaciones que involucren terceros, es decir, deben informar sus relaciones fiscales y comerciales con terceros. El marco legal para el año gravable 2021 es la Resolución 98 del 28 de octubre del 2020 y para el año gravable 2020 rigieron las resoluciones 27 del 25 de marzo del 2020 y 70 del 28 de octubre del 2019. ¿Para qué sirve la información exógena? La información exógena sirve para que la DIAN pueda hacer cruces de la misma y garantizar que la persona responsable esté declarando correctamente. Este informe también permite identificar la información inexacta o errores, razón por la cual es importante que la persona natural, responsable o representante legal, en caso de que sea una entidad comercial, la firme al momento de su entrega. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Las personas naturales que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Las personas jurídicas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración de renta y complementarios, o de ingresos y patrimonio, que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales que perciban rentas de capital y rentas no laborales. Las personas jurídicas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto de renta, impuesto sobre las ventas, es decir, IVA, y timbre. Personas o entidades que celebren contratos de colaboración con entidades públicas. Los entes públicos del nivel nacional y territorial, del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. Los grupos económicos o empresariales. Las cámaras de comercio. La Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, autoridades catastrales, los responsables del impuesto nacional al carbono. ¿Cuál es el formato que más se requiere y qué son los conceptos? La información exógena debe ser cargada al sistema de la DIAN en un archivo de Excel de formato XML, lo que también es conocido como un medio magnético, y para hacerlo se usa un prevalidador
que es una herramienta en Excel que facilita el registro de los datos solicitados por la DIAN, permitiendo convertir los archivos en un formato XML que cumple con las especificaciones técnicas exigidas. El formato XML es un archivo plano que facilita el envío y la recepción y el análisis de la información. Dependiendo quién vaya a presentar la información exógena, se requieren diferentes formatos, sin embargo, los más usados son el formato 1001, pagos y abonos en cuentas y retenciones. Formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron. Formato 1007, ingresos recibidos. Formato 1008, saldos de cuentas por cobrar. Formato 1009, saldos de cuentas por pagar. Formato 2276, información, certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados. Los conceptos son los ítems que se deben diligenciar para cada tercero en cada formato, como por ejemplo, conceptos de créditos activos. El 1340, mandato, administración delegada. El 1370, consorcio, unión temporal. 1350, exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. ¿Cuántos y cuáles formatos comprenden la información exógena? Bueno, realmente los formatos que la comprenden son bastantes, por eso pues los relaciono aquí cada uno, los más importantes, entre ellos los que ya les nombré anteriormente. Formato 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 2275, 2276, 2280, 1647. Para las personas jurídicas, sociedades y asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas y los fondos de empleados, adicionalmente el formato 1010. Para entidades públicas, adicionalmente el formato 2279. Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que practiquen retenciones y no superen topes de ingresos deberán reportarlos en los formatos 1001, 1011, 1012, 2275, 2276, 2280, 1647, 2278. Para entidades públicas, 2279, 1009. Para los demás entes públicos no declarantes, 1001, 1009, 2276, 2279. Para los secretarios generales, 1056, 1009, 2276, 2279. Para los contratos de colaboración empresarial, 5247, 5248, 5249, 5250, 5252, 5251. Mencione a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena y cuáles son los plazos para presentar esta información. Las personas naturales y sus asimiladas que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos o superiores a 100 millones de pesos. Se deben considerar los ingresos ordinarios, extraordinarios y por ganancia ocasional, es decir, todos los ingresos que perciba la empresa o la persona natural. Los plazos para presentarla, los plazos para los grandes contribuyentes están aquí plasmados, se definen por el último dígito del NIT, entonces, pues según el NIT, el último dígito está la fecha en la que deben presentarlo. Los plazos para las personas jurídicas y naturales aplica de igual forma con el último dígito, o mejor dicho, los últimos dígitos de la cédula o en este caso para las personas jurídicas también del NIT. Y al frente está la fecha en la que debe ser presentada. ¿Genera sanción no presentar esta información? El monto de la sanción depende del hecho sancionable. Es decir, las personas o las entidades que no suministran la información solicitada tienen un monto de sanción del 5%.
suministrar información con errores, una sanción del 4%, y suministrar información de forma extemporánea del 3%. Cuando no se puede determinar una base o la información solicitada no tenga cuantía, la sanción será del 5% sobre los ingresos netos, y si el contribuyente no tiene ingresos, la sanción será del 5% del patrimonio bruto del contribuyente correspondiente al año anterior o de la última declaración de renta presentada. La base para liquidar la sanción se aplica sobre las sumas respecto de las cuales no se reportó información. Se reportó extemporáneamente o con errores. Por ejemplo, si el contribuyente no reportó las retenciones que hizo por salarios y estas fueron de 10 millones, sobre esa suma se aplica la sanción del 5%. Por último, el cuadro comparativo entre la resolución 60 del 2017 y 68 del 2016 de la DIAN. La resolución 60 del 2017 nos dice: las personas naturales y asimiladas que deberán entregar la mayor parte de los reportes del año gravable 2017 serán aquellas que sí estén obligadas a llevar contabilidad durante el 2017 y que en el 2015 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones. En la resolución 68 del 2016, las personas naturales y asimiladas que en el año gravable 2015 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos deben reportar esta información. En la resolución 60 del 2017, solo las personas naturales y asimiladas que sí estén obligadas a llevar contabilidad durante el 2018 y que durante dicho año practiquen retenciones en la fuente a título de renta, IVA o timbre, serán las que figuran como obligadas a entregar los reportes. En la resolución 68 del 2016, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión colectiva, los fondos de pensiones, jubilación e invalidez, los fondos de pensiones obligatorias, los fondos de empleados, las comunidades organizadas y las demás personas naturales y jurídicas y asimiladas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que efectúen retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta para la equidad, impuesto sobre las ventas, timbre, independientemente del monto de ingresos obtenidos, debe presentar esta información. Por último, los contribuyentes que se liquiden antes de marzo del 31 de marzo y del 2018 y que antes de dicha fecha alcancen a cancelar su RUT no tendrán que presentar la información por esta fracción de año gravable. En cambio, los que se liquiden a partir del 1 de abril y que no hayan cancelado el RUT deben presentarla. Las personas naturales y asimiladas que cancelen su registro mercantil o terminen sus actividades durante el año 2017 y las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades que se liquiden durante el año 2017 y cumplan los requisitos para estar obligados a reportar información del año gravable, según lo establecido en la presente resolución, deben presentar antes de solicitar la cancelación del registro único tributario la información acumulada por la fracción del año. Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente se informará en el formato 1014 versión 2, en la resolución 68 del 2016 en el formato 1014 versión 1. Conclusiones. Con la elaboración de esta presentación podemos conocer todo lo que se debe saber sobre la información exógena, la cual es muy importante para todos, ya que según nuestros ingresos y condiciones debemos reportarla para evitar sanciones e inconvenientes con la DIAN. Además de conocer qué es y para qué se debe presentar, investigamos acerca de las personas que lo deben hacer, con qué montos y con qué formatos. Lo más claro es que esto lo realiza un contador para ser presentado ante la DIAN. Muchas gracias por su atención.